Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a empezar con implementación práctica del MIP. Bueno, en esta clase vamos a desarrollar los conceptos más generales de cómo se debe implementar un manejo integrado de plaga en una región. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que hay en el país y luego de un descansito voy a comentarles un planteo de manejo de plagas que se realizó a partir del año 2012 en adelante con el manejo de complejo de picudo en Rosario de la Frontera. De eso se va a tratar la clase hoy día. Implementación práctica del manejo integrado de plagas. Por su complejidad, la aplicación de un programa de manejo integrado de plaga es regional o zonal. Escapa al productor común y a un técnico por sí solo. Lo que se necesita es un grupo o equipo interdisciplinario de especialistas, ingenieros agrónomos, biólogos, climatólogos, economistas, etcétera, que puedan implementar este manejo desde los principios ecológicos y económicos. Ante la situación es aconsejable seguir dos caminos. Por un lado, seguir paso a paso la investigación que proveerá de datos necesarios para implementar el programa y segundo, se puede comenzar a trabajar en lo que ya está al alcance del técnico, como por ejemplo determinación de técnicas de muestreo y monitoreo, inventario y clasificación de plaga, establecimiento de umbrales de daño y umbral de acción. De esta forma, se puede empezar a dar pautas de manejos que se irán completando y perfeccionando a medida que el camino de la investigación siga ofreciendo resultados. Los caminos deben estar ligados y interactuar sus prácticas y conocimientos, delineando un programa inicial que también dará resultados e información a los técnicos que la apliquen, doblegando el escepticismo de alguno y desconfianza del productor. Generalmente no es posible elaborar un proyecto de programa completo en base a una previa investigación multidisciplinaria. No se arma en un laboratorio, porque la urgencia de hacer algo y no conseguir insistiendo en las mismas prácticas de control, coloca al técnico en la necesidad de empezar de alguna manera, aun cuando no disponga de todos los elementos debidamente estudiados. Estos son los pasos a seguir en un programa de manejo integrado de plagas. Primero, como dijimos a un comienzo, un estudio profundo del agroecosistema. Segundo, clasificar las plagas presentes, como vimos, claves primarias, secundarias o inducidas por mal manejo. Tercero, establecer los niveles de daño y umbrales de acción para plagas claves, realizar muestreos constantes o modelos de simulación con base a dinámica de población de las especies plaga para pronósticos de densidad de población que son síntomas de alarma. La mayoría de los cultivos hoy trabajan con modelos de simulación con base computacional. 4. Separar las plagas clave en dos clases, las que causan daño intolerable y las que traducen en pérdidas económicas constantes y las esporádicas que son posiblemente de controlar con usos ocasionales de productos fitosanitarios. Luego, quinto, identificar las técnicas de manejo más efectivas para el control de plagas claves. El uso de feromonas para interferir con el apareamiento debe cubrir áreas extensas. Sexto, determinar los efectos de estas técnicas o métodos aplicados independientemente cada una. Monitorear la resistencia, el monitoreo de los benéficos, la selectividad, la seguridad y la tecnología de aplicación. Séptimo,
Combinar estos métodos para lograr el objetivo o techo del MIP, que es con dos criterios, el ecológico y el económico. Octavo, establecer sistemas pilotos de manejo integrado de plaga con productores líderes y aplicar medidas sin contar con todos los elementos necesarios que se irán incorporando conforme se vaya conociendo. Hay que difundir y preconizar la adopción del manejo integrado de plaga como reemplazante del sistema convencional moderno. Estos pasos se deben completar con una adecuada formación de recursos humanos, papel importante de las universidades, y se puede lograr mediante adiestramiento a nivel de grado y posgrado, capacitación a extensionistas, capacitación de cursos, mesas redondas y reuniones técnicas con docentes y profesionales, y la participación de profesionales de distintas instituciones en la implementación del manejo integrado de plaga. Conferencias y charlas de especialistas para productores y escuelas rurales. Los ejemplos que conocemos del manejo integrado de plaga en Argentina son el algodón en INTA Sáenz Peña, los cereales de invierno en INTAs de Rafaela, Bordenave y Castelar, sorgo en INTAs de Rafaela, Manfredi y Paraná, MIP en maíz, el INTA de Pergamino, en girasol, INTA de Reconquista, Manfredi, Balcarce, Chácara Experimental de Barrow, las hojas del INTA de Olivero, San Pedro, Pergamino y Castelar. Por último, a continuación tienen la bibliografía de todo lo dado en esta clase. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, perfecto. Bien. Tienen la imagen de un ejemplo de una plaga intolerable en la zona nuestra, de ahí de Metán, de Rosario de la Frontera, que es el picudo negro. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, yo les voy a comentar un poco este planteo, este ejemplo de cómo se hizo y cómo se vino planteando el problema. En primer lugar, le muestro esta imagen porque es una plaga intolerable, es decir, ha habido productores que abandonaron lotes de siembra de soja por no podían controlar el picudo negro. Dentro del complejo de picudo nosotros tenemos 3 picudos. Tenemos el picudo grande, el picudo chico y el picudo negro. De este grupo de picudos, el más peligroso es el picudo negro, que ya les voy a ir explicando cuáles son los inconvenientes que hasta ese momento se tenía con este insecto y con esta plaga. Ahí pueden ver la imagen del picudo grande. A ver, voy a buscar un láser para indicarles dónde está. Este es el picudo grande, que tiene las características de estar cerca de los brotes en B1, B2, o sea, ataca desde comienzo de la germinación hasta B3 aproximadamente, B4, pero no ataca en la etapa reproductiva. Este es Sternencio subsignatus. Después está el Rhizomatus, que es el picudo negro, y el Caranicolis, que es el picudo chico. Y acá tienen el efecto del picudo chico que come los bordes de las hojas, que también tiene una importancia en el estado vegetativo, mientras que el picudo grande, subsignatus, el picudo chico, el Caranicoli, atacan en estados tiernos y hasta B3, B4, el picudo chico se alarga un poquito más, tal vez hasta el estado de R1, R2, pero no ataca las vainas, siempre está en las hojas.
mientras que el picudo negro ataca desde nacimiento de la germinación de la planta hasta el estado reproductivo hasta R5, R8, ¿m? Produciendo el daño que ustedes han visto ahí en los granos. La larva tiene una incidencia, digamos, una incidencia grave en la producción. O sea que el picudo negro produce, digamos, diferencia en el stand de plantas de germinación, porque las voltea a las plantitas, y luego sigue atacando en la floración, y ahí es donde más importancia tiene el ataque del picudo negro, que es el Rhizomatus, porque la hembra que pone huevos, a ver, vamos a ver si tengo acá, no, esto es ya, la hembra pone huevos en la vaina recién formada, cuando el grano todavía está recién formándose, muy lechoso, pone normalmente un huevo por vaina. Es muy difícil encontrar que pongan 2 huevos en la misma vaina. Normalmente es un huevo. Digamos, rae el tejido de la vaina y introduce el huevo adentro y lo sella, pero también produce en esa mordidura que hace para hacer la perforación, esos residuos que deja, es para que la larva, cuando nazca, pueda alimentarse, porque en ese momento la larva todavía no tiene la mandíbula, son aparato bucal masticador, no tienen la mandíbula quitinizada, entonces no podrían roer el grano, porque ya seguramente para cuando nazca la larva, el grano ya está pastoso o más duro. Entonces, ese roimiento que hace la hembra cuando pone el huevo, lo deja ahí, donde pone el huevo, para que la larva cuando nazca se pueda alimentar hasta que en 2 días o en un tiempo muy corto se le quitiniza la mandíbula y ya puede por sí sola alimentarse. Ese es un tema importante porque tiene un efecto de un tipo de manejo que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿se entiende hasta ahora lo que voy planteando con respecto al complejo de picudo? Sí, está claro. Sí, profe. Bueno, sigamos. Lo primero que se ha planteado en el año 2010, no me acuerdo si ha sido 2010 o 2012, pero ya acá está, en 2012, aquí está la fecha de la foto. 2012, el noviembre, en una reunión que se hizo ahí en Rosario de la Frontera, con distintas instituciones. Estaba la cooperativa de Rosario, estaba el INTA, estaba bueno, la universidad, nosotros, y también estaba algunos referentes políticos de la zona en esa reunión. Porque claro, era un problema gravísimo lo que se vivía, porque los productores prácticamente habían abandonado algunos lotes por la importancia que tenía esta plaga, el complejo y sobre todo el picudo negro, que estaba diezmando las producciones. Entonces, el INTA y un ingeniero muy conocido nuestro de Santiago del Estero, que tiene mucha experiencia sobre el picudo, sobre los picudos, digamos, porque allá en Santiago del Estero está el algodón y tienen, digamos, un proyecto de manejo integrado en algodón. Entonces vino a darnos el punto de vista de la experiencia que ellos tenían respecto al manejo del picudo del algodón, que no es igual que el picudo negro, pero tienen ciertas semejanzas.
Entonces había planteado estas trampas con feromonas para monitorear la población en el avance de la zona, ¿no? Porque empezó este problema allá en Burruyacu, Las Cejas, siguió por la ruta 34 hasta que llegó cerca de Rosario de la Frontera, y Metán y toda esa zona había tenido graves problemas con esta plaga. Entonces, esta era una de las propuestas de monitoreo para evaluar la población de esta plaga. Ahí entró otro chico, un poquito tarde. Bueno, ustedes ven ahí en la foto, arriba, el picudo del algodón. Es muy parecido con el picudo negro, tienen la misma forma, todos son curculiónidos, como ustedes ven. Ahí se lo puede observar mucho mejor las diferencias. ¿Ah? Entonces, siempre uno busca en una situación de plaga, los antecedentes que se tiene en otras zonas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros le habíamos pedido a gente ya conocida de Santiago del Estero que nos acerque las estrategias las estrategias del manejo del picudo algodonero y cuáles eran las posibles aplicaciones que podíamos tener nosotros para ese manejo en la soja. Entonces, esto sirvió de mucho para entender un poco cómo era la importancia que se tenía respecto de esta plaga. En el caso de las recomendaciones que había en ese momento era, bueno, usar insecticidas terápicos de semilla para la siembra, es decir, empezar desde el comienzo con insecticidas que contribuían al normal establecimiento de cultivo, y luego de ese lapso deberá recurrirse a otros tipos de insecticidas foliares y rotar, por supuesto, familias de activos, es decir, grupos. El tema acá era que la costumbre, digamos, del productor de cultivo industrial, es decir, de cómo se venía trabajando en aquel momento, acuérdense, estamos hablando 2008 en adelante, 2010, 2012, grandes extensiones de tierra se arrendaban, entonces las corporaciones sembraban mucho, sobre todo en nuestra zona con la técnica y la tecnología de siembra directa. Entonces, esa cultura de la siembra directa, digamos, tenía una concepción de no tocar el suelo, porque claro, teníamos en aquel momento una herramienta infalible que era el producto glifosato, que hacía un barbecho espectacular y no hacía falta trabajar el suelo de forma convencional, como se hacía antes, porque con la soja RR nosotros limpiábamos de malezas los lotes y no había tantos problemas para el control de plagas insectiles, porque el complejo de orugos de soja también ya más o menos se la tenía con la pelota dominada, por así decir. Pero cuando apareció esta plaga del picudo, empezaron a preocuparse y empezó a tambalear la siembra, como les dije, hasta abandonar ciertos lotes. Entonces, el productor normalmente tenía incorporado la siembra directa como algo prohibitivo de tocar el suelo. Bueno,
cuando hay situaciones como estas, uno empieza a decir, bueno, pero ¿por qué no se rota? Sobre todo acá en el norte, no estamos hablando de la zona sur, porque son distintos sistemas agroecológicos. Y acá en el norte siempre se había recomendado que después de 3 campañas de soja se haga una rotación con maíz o con algún otro tipo de cultivo, como para romper, como vimos en manejo cultural, romper el ciclo de las plagas de un cultivo. Porque justamente se instalan en el lugar, en la zona, y normalmente pasan toda la etapa invernante en el cultivo o en el suelo de ese cultivo, mientras haya rastrojo o mientras haya donde tiene la comida, el alimento. También se planteaba por qué y de dónde viene el picudo. Bueno, se tuvo que ir a buscar al monte. Ustedes saben que en el monte hay mucha leguminosa, ¿no es cierto? Y era muy posible de que el picudo no se había establecido totalmente en un determinado momento. Por eso se pensaba de que la población del picudo negro no se establecía ni en la etapa vegetativa, ni en la etapa vegetativa reproductiva, ni en la reproductiva. Digamos, es como que todavía no estaba asentada su población en un determinado momento. Entonces, no era igual con el caso del picudo chico y el picudo grande, que sí atacaban en un determinado momento, o sea, aparecían en la etapa vegetativa, sobre todo, y el chico se extendió un poco hasta R2, pero nada más que eso. Y luego la plaga, digamos, disminuía su intensidad. No que en el caso del picudo negro, de Rhizomatos, era una aparición desde germinación hasta la etapa final, hasta después de cosecha, inclusive que se encontraban larvas en el suelo. Bueno, entonces se tenía el panorama, ¿no es cierto?, de que el productor era reacio a tocar el suelo por la cultura que se venía trabajando de la siembra directa. Y otra cosa era que los insecticidas que se usaban como terápicos de semilla normalmente eran digamos, insecticidas de contacto que tenían una protección de hasta la germinación y nada más, y se tuvo que recurrir a otros terápicos de semillas mucho más potentes en el sentido de su residualidad, para darle más tiempo de protección al cultivo, porque el picudo negro atacaba apenas germinaba la planta, volteándola. Entonces se tuvo que recurrir no a insecticidas preventivos y fungicidas preventivos, sino a insecticidas un poco más sistémicos y de mayor poder residual, de mayor cobertura. Bueno, sigamos. Otra recomendación, tener especial cuidado con 2 momentos más críticos del cultivo, que era desde la emergencia hasta B3 o B4, que se veía sobre todo la presencia de adultos en ese estado. Entonces, había que monitorear, ¿no es cierto?, tener estaciones de muestreo y monitorear la presencia de adultos desde emergencia hasta B3, B4. Y luego, ya con el inicio de la fructificación en R1, digamos, de R3 a R4, a fines de ciclo, también la presencia de adultos, huevos y larvas. Es decir, teníamos la primera etapa vegetativa, presencia de adultos. Y luego, a partir de R3 en adelante, ya teníamos no tan solo adultos, sino también huevos y larvas. Entonces, teníamos que eficientizar el control en esos 2 momentos. En esos 2 momentos. Como dijimos, una opción era el cultivo de franjas, ¿no es cierto?, cultivos trampas, para
que el control químico sobre esa franja sea oportuno, realizado en tiempo y forma. De lo contrario, era un arma de doble filo, porque era como que si no controlabas en tiempo y forma, la plaga se extendía rápidamente al otro cultivo. O sea que había que tener mucho cuidado en esta opción. El cultivo de franja, acuérdense, era sembrar las cabeceras con una variedad de ciclo más corto, que se presente más rápida la plaga en ese sector y poder hacer el control allí. Pero no era tan eficiente este punto, porque después se encontró que el picudo atacaba no tan solo en la etapa temprana, sino también hasta el final de ciclo. O sea que había que tener mucho cuidado con esta recomendación. El punto a favor que teníamos con el Rhizomatus subtilis, que el picudo negro, es que tenía una sola generación al año. Esto siempre se comparaba con el picudo del algodonero, que tenía varias generaciones al año, ¿sí? O sea que el caso del picudo del algodonero se reproduce 2 o 3 veces dentro de todo el ciclo del algodón, mientras que en el caso del Rhizomatus subtilis, el picudo negro tenía una sola generación por año, con una fase activa asociada a la presencia del cultivo y otra de latencia o invernación, representada por el estado de pupa que se da en el suelo. Entonces, teníamos dos situaciones. Una, que era el estado adulto, junto con el cultivo, y otra, ¿no es cierto?, el estado reproductivo, con los 3 estados, adulto, huevo y larva, y luego el estado de pupa en el suelo con la invernación. Entonces, este estado de pupa estaba en el suelo. En presencia de cultivo habrá que realizar tratamientos sobre el mismo y luego de la cosecha se planteaban los movimientos del suelo con la idea de dejar expuestas las larvas al efecto de, por supuesto, la fauna del lugar, ¿no es cierto?, los pájaros, hormigas y otros organismos del suelo, y también a los efectos abióticos, ya sea la temperatura o el sol que los deshidrata, o el invierno que con el frío podían quedar controladas. Entonces, cuando se plantea el tema de la rotura del suelo, ya sea a través del cincel o en forma vertical para exponer las pupas en invierno, bueno, era mucha la resistencia que tenía el productor de tocar el suelo porque tenían la concepción de siembra directa. Pero claro, cuando empezaron a tener problemas, había que proponer otras alternativas, ¿no es cierto?, como para disminuir la población. Y aquí un poco la importancia de decir de que el picudo negro tiene la contra, digamos, de que sale por camada, es decir, sale una camada cada 15 días. Entonces, y eso dependía también de una forma de estudios, porque se monitoreaba y se creía que esas estaciones de muestreo eran de una generación, y sí, son todos una sola generación, pero en distintas camadas. Es decir, no es que se reproducía y volvía otra generación de la misma progenie, no. Era que había distintas camadas que emergían, ¿no es cierto?, del lote, y todo salía del suelo. Entonces salió una camada, a los 15 días salía otra camada, a los 15 días salió otra camada, y eran todos de una sola generación. Entonces eso era un grave problema a resolver. Entonces, otra de las recomendaciones era la rotación con otros cultivos, que sobre todo gramínea. Claro, digamos, viniendo desde la época del 2008, que había subido la soja hasta $600 la tonelada, ningún productor se le ocurría hacer otro cultivo más que soja sobre soja, sobre soja, sobre soja. Entonces, eso también fue un punto en contra, y el productor se había acostumbrado a ganar tanto dinero de que no quería dejar la soja por maíz, porque también el maíz tenía ciertos inconvenientes por, bueno, todo el problema, ustedes saben, de las retenciones y el problema de exportación. Y sobre el precio de la soja, ustedes saben que hacer maíz no permite hacer la sucesión soja-trigo.
Hacer maíz significa un solo cultivo durante el año, mientras que cuando uno hace soja, saca la soja en mayo, siembra el trigo, y a pesar de hacerlo en secano, lo hacían al trigo, ya sea con el doble propósito, si se venía un invierno llovedor o un año con acumulación de agua importante en el perfil, teníamos una producción equivalente. Y en todo caso, si no había una producción equivalente, lo teníamos al suelo protegido con un cultivo, ¿no es cierto?, que podría servir de barbecho para la siguiente siembra de soja. Entonces se hacía soja, trigo, y cuando vos haces maíz, haces una sola, porque al maíz lo sembras también en diciembre, enero, y lo vas a cosechar recién en agosto, o sea que ya no te da tiempo a hacer otra gramínea. El maíz tiene un ciclo mucho más largo que la soja. Entonces, se habían olvidado de hacer rotación con gramíneas por esa situación, por una cuestión de mercado, una cuestión de precio y por una cuestión de tiempos. Bien. Otra recomendación, tomar medidas que eviten la dispersión de la plaga. Bueno, esto es algo importante. No trasladar maquinaria ni vehículo de zonas infectadas a una zona libre. Limpiar las máquinas y desinfectarlas antes de su transporte a esos sitios. Bueno, esto es un problema muy grave porque no tan solo se observó en caso de insectos, sino también en caso de malezas. Cuando viene el productor, cuando quiere trillar, no le importa si la máquina viene de dónde viene, si viene limpia, si no viene limpia, quiere trillar ya. Y bueno, este es un problema grave porque así, por ejemplo, se han trasladado cardos, se ha trasladado el ataco espinudo resistente ahora de unos campos a otros campos, el gramón. Entonces, todas las malezas resistentes a glifo se van trasladando a través de las máquinas que vienen sucias de un lote a otro. Y esto es un tema a tener en cuenta, no desesperarse para el tema de la trilla, si bien es urgente, pero exigirle al que hace el servicio de la trilla que llegue a su campo con la máquina limpia. Y si no, habrá que limpiarla antes que entren los lotes, porque si no, es un problema gravísimo. Bueno, actuar de manera conjunta por zona, es decir, tratar esta otra recomendación que todos los productores y todas las instituciones tienen que estar en forma conjunta en una zona para llevar adelante este tema. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? ¿No se están aburriendo? ¿Estamos bien? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe, vamos bien. Bueno, otros aspectos a considerar. Bueno, primero, averiguar si existen umbrales de daño. Ustedes saben que en el caso del picudo, algunos establecían medio picudo por metro, otros establecían 1,5 picudos por metro, y en fin, había, digamos, el caso del negro era más restrictivo que en el caso del picudo chico, el caranicole, y el picudo grande, el subsignato. Entonces, había que considerar los umbrales de daño. Y después, en ese momento, uno no sabía si las variedades que sembrábamos eran susceptibles o no al picudo. Aparentemente atacaba a todas las variedades por igual, o sea que no había variedades resistentes. Como les digo, se intuía de que esta plaga, normalmente el hospedero natural en el monte, tendría que haber sido una leguminosa, evidentemente, porque ataca a la soja y al poroto, no atacaba a las gramíneas, atacaba a las leguminosas, porque también en poroto se había encontrado. Entonces, ¿de dónde venía cuál era el hospedero alternativo? Y seguramente plantas leguminosas del monte, algarrobo, qué sé yo. Y bueno, no tenían bien establecido el momento en la etapa reproductiva, pero al parecer el Rhizomatus subtilis ataca fuertemente porque a dónde pone el huevo es en la vaina. Bueno, este otro aspecto a considerar, que ya lo había adelantado al principio,
el hecho de registrar la presencia de la plaga con trampa de feromona. Eso es un tema muy importante porque tenía que avanzar la ingeniería química en determinar, ustedes saben que las feromonas son ésteres muy volátiles y a veces son varios principios activos, varios ésteres que se conjugan no tan solo en la calidad, sino en la cantidad. Y determinar eso para una nueva plaga lleva un tiempo bastante considerable y eso estaba en manos de la Facultad de Santiago del Estero con un equipo que especialmente estaba trabajando sobre los ésteres del picudo. Bueno, por supuesto, siempre se basan en antecedentes anteriores, como ellos tenían para el caso del picudo del algodonero. Otros de los aspectos, si había controladores biológicos para la fase inmadura que transcurre en el suelo como para adultos que emergen luego. Es decir, ¿cómo había controladores biológicos para la larva, para la pupa o para el adulto? Bueno, entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se nos ocurre? Y bueno, podríamos decir que la época en que se dio esta situación, que estamos hablando aproximadamente 2010, 2011, 2012, 2013, fue una época de seca, donde no se había dado las condiciones para que Boveria bassiana germine en el suelo y haga control de la población. O sea, podría ser una alternativa de control. Ustedes saben que la espora tiene que tener condiciones para que germine, si no, no lo hace. Entonces, el inóculo podría haber bajado la cantidad de inóculos de Boveria bassiana, que es un hongo que controla insectos, es un entomopatógeno. ¿Mm? Bueno, esa es una de las posibilidades, trabajar con Boveria bassiana, que había que aumentar la cantidad de inóculo en el suelo, poniéndola en el rastrojo, porque el rastrojo también le daba condiciones de humedad, en fin, y las variaciones del tiempo. Ustedes saben que nosotros estamos afectados por el corriente La Niña y el Niño que ocurre en el Pacífico a la altura de Perú, más o menos, donde se manifiesta el meridiano a donde está esa zona. Es en la parte ecuatoriana, subtropical, digamos, en la zona media. Ahí ocurre el problema de la corriente del Niño y de la Niña. La corriente del Niño es la corriente de lluvia, mientras que de la Niña es seca. Pero esos efectos porque tiene efectos en todo el continente, no tan solo en esa zona, sino que tenía efectos también en nosotros. El tema es que ese tipo de estudios y de consideraciones del efecto de la niña o del niño era muy bien aplicada a la zona núcleo. Estamos hablando sur de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, toda la zona núcleo 1 y 2, que es la zona más importante de la siembra de grano grueso. Mientras que para aquí, para el norte, el efecto era casi inverso, es decir, cuando allá ocurría el efecto del Niño, o sea, lluvia, acá era seca. Y al revés, cuando ocurría el efecto de la Niña, que era seco en la zona núcleo, acá teníamos lluvia, es decir, ese aspecto también había que considerar. Y fíjense, esto no es determinante lo que estoy diciendo, pero este año nosotros tenemos lluvias ya por encima de la isoyeta a donde yo estoy sembrando, por ejemplo, la isoyeta de los 850, ya hasta ayer ya teníamos casi 900 milímetros. Y sin embargo estamos bajo el efecto de la Niña en el sur. Bueno, son aspectos que hay que ir considerando para tener datos. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien, no lo estoy aburriendo mucho. No. No. Entonces, este tema de controladores biológicos había que tener en cuenta.
Acá les pongo una diapositiva donde nos ha acercado Gleba, que es una empresa que había hecho esta transecta, digamos, desde el punto de vista del tiempo del ciclo de la soja con los ciclos del complejo epicudo. Fíjese, se partía más o menos desde cuando comienza la siembra acá en el norte, ¿sí? Acá los más adelantados siembran la primera quincena de noviembre, la época ideal es la primera quincena de diciembre, luego tenemos emergencia hasta B5, B6, luego tenemos B5, B6, inicio de la etapa reproductiva, es decir, R1, enero, febrero, fines de enero, y tenemos en febrero ya la etapa netamente reproductiva, marzo, y ya el tema vaina y grano seco, ¿sí? Marzo, abril, mayo, donde se empieza la cosecha. Es decir, que teníamos tres momentos. De emergencia hasta B6, desde B6 hasta la etapa reproductiva y toda la etapa reproductiva hasta cosecha. Entonces, el ciclo vegetativo y el ciclo reproductivo. Esta era digamos, la transecta en el tiempo del ciclo de la soja. ¿A dónde aparecía el subsignato, que es el picudo grande? Aparecía desde emergencia hasta que empieza el inicio de la etapa reproductiva, es decir, que no tenía incidencia tanto en el grano, mientras que para el Caranicolis, que empezaba un poquito antes de la siembra hasta la etapa reproductiva, mientras que el Rhizomatus subtilis, que es el picudo negro, ustedes ven en todo el ciclo aparece, desde emergencia, estado vegetativo, reproductivo y todo el reproductivo. Ahora, la parte de mayor importancia se centra al inicio acá, al inicio de la etapa reproductiva, donde empiezan a haber vainas y la hembra coloca los huevos. Porque el picudo grande y el picudo chico no pone los huevos en la vaina. El único que pone los huevos en la vaina es el picudo negro, Rhizomatus subtilis. Entonces, esto nos daba a nosotros ya una perspectiva de control, de cómo podíamos hacer el control del complejo de picudo. Sigamos. Bueno, entonces se empezaron a hacer ciertos trabajos. Bueno, algunos trabajos hicimos nosotros acá desde la cátedra, ¿no es cierto? Uno de ellos ha sido con Diego Toledo, el ingeniero Diego Toledo, que trabajó en aquel momento, que era un alumno que estaba adscrito a la cátedra, ya se recibió, está trabajando ahora actualmente, se dedica a domisanitario. Y otro trabajo que se hizo es una tesis de grado, ¿no es cierto?, de Agustín Krause, que hizo un trabajo con el picudo grande, los picudos chico y grande, en la parte norte de Salta. Entonces, yo voy a describir estos dos pequeños proyectos que se hicieron para tener una idea de cómo se trabajó en aquel momento. Por supuesto, todos, en este caso, yo fui el director, tanto de Krause como de Diego Toledo. Los estudios de avance en el manejo biológico de Rhizomatus subtilis. ¿Qué es lo que se había visto? Bueno, acá se trabajó junto con el Laboratorio de Microbiología de la UNSA, porque se había aislado adultos de Rhizomatus con ciertos tipos de hongos infectados. Entonces se trató de aislar ese tipo de hongos que tenían infectado el Rhizomatus, ¿sí? Se usó adultos de picudos que se encontraron sobre la superficie del suelo con un crecimiento superficial algodonoso que se veía como micosis superficial en los meses de febrero a abril. Es decir, que en esa fecha, cuando se iba a monitorear desde febrero a abril, se había encontrado algunos adultos con
un crecimiento de micosis, o sea, de hongos. Esto fue hecho en el departamento de Rosario de la Frontera, localidad de Los Baños, provincia de Salta, en la campaña 2009-2010. ¿Ve? O sea, yo les digo que todo esto se trabajó a partir de esa época. El método fue, se ponían los adultos en una cámara húmeda y se incubaban a 25 grados centígrados durante 10 días. Y se observó que algunos insectos presentaban síntomas de debilitamiento, lo que los llevaba a su muerte. Por último, en la cámara húmeda del microcultivo se rodeaban de una masa micelial blanca en todo el cuerpo y más representativo en la parte posterior en el ano. O sea, que ya vamos a ver una foto donde se observaba estas afirmaciones. Acá podemos ver en la cámara húmeda, en el microcultivo, que se observaba el insecto rodeado de un micelio blanco y en la parte de la cola, la parte del ano, se crecía mucho más, como pueden observar allí. Esto es lo que se verificaba en un microcultivo. Entonces, cuando nos invitaron a participar en las jornadas de actualización en consorcios para el manejo integrado de plaga, nosotros presentamos este estudio, esta alternativa, con el ingeniero Toledo. Y habíamos presentado esta propuesta. No sé si la están viendo ahí. Etapas de desarrollo del insecto en relación al estado fenológico del cultivo durante todo el año. Aproximación a nivel general. En esta faja amarilla tenemos más o menos el ciclo de la soja. Tenemos diciembre, donde se siembra. Tenemos el estado vegetativo hasta abril, marzo, el estado reproductivo desde febrero, fines de enero hasta abril, y la cosecha en mayo. Y abajo en celeste tenemos la etapa de adultos, abarcaba desde siembra hasta cosecha, mientras que los huevos aparecían a partir de fines de febrero, ya con la etapa, como les dije, B3, B4 o B6, y la etapa reproductiva R1 hasta R8. Es decir, que los huevos aparecían en R1, R2, y las larvas empezaban a aparecer a partir de marzo hasta mayo en las vainas, las larvas. Luego, a partir de mayo en adelante, donde ya el grano está listo para ser cosechado, antes de que se coseche, las larvas caían al suelo, estaban un tiempo móviles, después un tiempo inmóvil, pasaban todo el invierno al estado de ese tipo de larvas inmóviles y empupaban a partir de agosto, septiembre, donde a partir de fines de octubre empezaban los adultos a salir de la cámara pupal. Entonces, definimos ciertas etapas críticas de manejo. Siembra, estado vegetativo, estado reproductivo y la etapa de latencia o de invernación, otra etapa crítica. Entonces, ¿qué es lo que se planteaba? Se planteó tratamiento de suelo, es decir, antes de la siembra se podría tratar el suelo con bioinsecticidas, como en el caso de Boveria manciana, de aumentar los inóculos en el suelo antes de la siembra. Y luego, en la siembra, usar un complejo de cura semilla más importante, como habíamos descrito al principio, ya no de protecciones de hasta emergencia de la plántula, sino mucho más allá. Entonces ahí se trabajó con curas semillas más importantes, que ya en todo caso más adelante les digo cuáles son. Luego se planteó desde emergencia hasta B8
tratamiento preventivo con productos fitosanitarios de contacto y volteo, es decir, trabajar con piretroides, de manera tal de hacerlo en forma preventiva. Entonces estamos hablando que antes de hacer el tratamiento, monitorear cada 10 días si aparecía o no pasando el umbral, el picudo, ya les digo que está entre medio a un picudo por metro. Cuando ya se veía picudo, se podía hacer un tratamiento preventivo y con productos fitosanitarios de contacto y volteo como los piretroides. Luego, avanzando ya en el estado vegetativo y casi reproductivo, empezaba la etapa crítica donde ya teníamos los adultos de hembras poniendo huevo y tal vez ya algunas vainas con larvas. Entonces, en esta etapa crítica, sí hacer monitoreo ya no cada 10 días, sino cada 5 o 7 días en R1 y R3, y si encontrábamos y pasaba el umbral, hacer una aplicación de productos fitosanitarios más residuales, ¿sí? Esto era hasta R8, o sea que nosotros hacíamos en esta etapa crítica un control químico de mucha mayor importancia. ¿Por qué? Porque el monitoreo ya no es cada 10 días, sino cada 5 o 7 días, y cuando se llegaba al umbral, hacer la aplicación con productos de mayor sistémico, sobre todo. Se usó también clorpirifos, que tiene las 3 vías de acción: inhalación, contacto e ingestión. Y luego, otra etapa, digamos, que se tuvo en cuenta es que a partir de la cosecha, o sea, ya cuando la larva ha hecho el daño en la vaina, cae, cae al suelo para invernar, y las larvas se determinó que estaban activas durante 30 días, ¿sí? Eran móviles, se movían por 30 días, y después de 30 días ya las larvas eran pasivas, es decir, se quedaban quietas para luego empupar. Entonces, ¿qué se planteó en esta etapa? Se planteó un manejo cultural físico-mecánico, es decir, en esta etapa hacer una rotura del suelo, ya sea en forma vertical, con cincel o algo, para que las larvas, tanto las pasivas como los adultos en la cámara pupal, queden expuestas a los rayos solares, a la fauna y sobre todo al frío. ¿Para qué? Para disminuir la población de las camadas que sucedían cada 15 días. Esto fue la propuesta que se hizo desde acá, desde la Cátedra de Manejo Integrado de Plagas, en aquella reunión. Y ya terminamos. Si están muy aburridos, ya terminamos. Planteamos una serie de protocolos para estudiar, para investigadores, para chicos que querían recibirse con una tesis. Planteamos 3 momentos: tratamiento de suelo y monitoreo, tratamiento de cura semilla y tratamiento y monitoreo desde el estado vegetativo y reproductivo en adelante. Bueno, entonces, ¿cómo se planteó en base? Y esto creo que es lo más importante que hicimos de plantear. Una situación de venir de un monocultivo de soja, otra situación de venir de rotación de maíz y otra situación, la tercera, que venía de poroto. Es decir, se había encontrado en poroto que también estaba el picudo, en maíz, en gramínea no, y en cultivo de soja. Es decir, conseguir 3 lotes, uno con monocultivo de soja, otro de maíz y otro de poroto. ¿Y qué hacíamos en esos lotes? Lo dividíamos a cada uno de esos lotes en 2. Uno con rastra y otro sin rastra. Es decir,
había un primer momento, digamos, una división del lote en dos, que lo rastrábamos, que no lo rastrábamos y sí lo rastrábamos. Bien. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, de 10, profe. Bueno. Sí, profe. Bien. Entonces, dividíamos esos 3 lotes en 2 cada uno. Uno lo rastrábamos y el otro no. Al que no lo rastrábamos, lo dividíamos en 2 más. Es decir, no hacíamos aplicaciones biológicas al suelo, que era Boveria bassiana, para aumentar el inóculo, y a la otra parte sí hacíamos una aplicación al suelo. ¿Sí? Bien. Sigamos más adelante. A esa parte que no aplicábamos nada al suelo, que venía sin rastra, le poníamos un testigo sin tratar, o sea que no hacíamos absolutamente nada. No hacíamos nada. Pero al que aplicábamos al suelo, lo dividíamos en 2. A uno le poníamos Boveria bassiana y al otro le poníamos un producto químico, un producto fitosanitario de comparación. De tal manera que en un lote, ya sea de maíz, soja o poroto, sin rastrarlo, teníamos un testigo absoluto, uno con Boveria y otro con Furadán. Previo a la siembra. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Sí, Sí, previo y profe. siembra. Bien. Lo mismo ocurría con el rastrado. Nada más, la única diferencia es que este estaba rastrado. O sea, teníamos un testigo absoluto sin aplicar, al otro lo dividíamos en 2, aplicábamos Boveria y aplicábamos otro producto fitosanitario que podría ser clorpirifos, por ejemplo, y no Furadán, para comparar. Clorpirifos también se usa en el suelo, que es el Lorban 48E. Bueno. Entonces ahí teníamos la primera etapa previo a la siembra. ¿Sí? Entonces teníamos 3 lotes del C1 y 3 lotes del C2. Vamos a la segunda etapa, la etapa de, o sea, acá podría ser el trabajo de un investigador. Importante, porque era previo a la siembra. Este es de otra investigación que era tratamiento de cura semilla, es decir, pasar de los de contacto, que tienen una protección de 10 días hasta la emergencia, a trabajar con otros productos como el fenilpirazol, que era el etiprol, el malfipronil. Entonces trabajábamos con cura semilla para los 3 casos, trabajábamos con el mismo producto. ¿Por qué? Porque se trataba de sin rastra. Mientras que para el con rastra trabajábamos con neonicotinoides, tiometoxan. Fíjese que son productos de sistémico apoplásticos, ¿sí? Se absorben por raíz, más fungicida. Entonces, acá la diferencia con era que aquí teníamos el etilprole, que es un piretroide, y el fipronil, que es la vermectina, que era natural. Y acá el tiometoxan, que es producto químico, que es el tiometoxan, es el Lactara, que es apoplástico, sistémico apoplástico, y da coberturas por 40-45 días. Y un fungicida para la semilla. Entonces teníamos otro trabajo como tesis 2 para verificar qué pasaba con estos curas semillas en soja, maíz y poroto con rastra y sin rastra. Y por último, teníamos la tesis 3, que era 3 monitoreos en estado desde emergencia hasta vegetativo y 5 monitoreos en RR. ¿Qué hacíamos? Teníamos un estado vegetativo sin tratar y un estado reproductivo sin tratar.
Entonces, a esta parcela la subdividíamos en dos. En estado vegetativo y estado reproductivo. En la etapa, en la segunda parcela, la primera, sin tratar. La segunda parcela del testigo absoluto que venía de acá, se la trataba en estado vegetativo con inhibidores de síntesis de quitina. Bueno, acá era lo que querías decirle cuál era, por qué nosotros introducimos inhibidores de síntesis de quitina. Porque la idea era disminuir la población del año que viene. Es decir, si la hembra coloca un huevo en la vaina y tiene que roerlo para que la larva, antes que se le quitinice la mandíbula, pueda alimentarse hasta que se le quitiniza, sabíamos que los inhibidores de síntesis de quitina no actúan sobre adultos, pero la descendencia daba larvas que no se le quitinizaba, por eso inhibidores de síntesis de quitina la mandíbula. Entonces, la teoría, la tesis propuesta, que se estaba haciendo una investigación en Tucumán con la cátedra amiga de acá, que es el ingeniero Raimonda y el ingeniero de la Vega, una doctora del CONICET estaba trabajando en este aspecto, es decir, aplicaba inhibidores de síntesis de quitina a adultos que no los mata, porque ustedes saben que los inhibidores de síntesis de quitina actúan en el estado juvenil, porque no se le forma digamos, la procutícula. Ustedes ya han visto esto, ya han estudiado, pero al aplicarle los adultos en los huevos, quedaba una determinada parte por millón de este producto de inhibidor de síntesis de quitina que no permitía que se le quitinice la mandíbula. Por lo tanto, se moría la larva. Entonces disminuye la población. Esa era la idea. Entonces, de esa manera, nosotros estábamos tratando en estado vegetativo con inhibidor de síntesis de quitina y en estado reproductivo también. Bien. Luego, cuando ya teníamos una aplicación del biológico y el químico, veníamos acá y hacíamos lo mismo. Insecticida de volteo en la primera subparcela, inhibidor de síntesis de quitina en la otra subparcela. Y así sucesivamente para todos los tratamientos. Es decir, que a medida que llegábamos a la etapa reproductiva, una parcela que había empezado sin rastra se subdividía en dos, luego se subdividía en tres, luego se subdividía hasta en 6 partes. De tal manera de poder tener un completo estado sanitario del ensayo. Bueno, para no aburrirlos más, ustedes saben que BN de una parcela, bueno, ¿cuáles son los productos fitosanitarios? Fíjense, acá les puse neonicotinoides más piretinas purificadas, está el Retacker, que es el acetamiprid enfeberato, el Engeo, que era tiometoxan más landa-cialotrina, el Traptor, que era tiometoxan más zetametrina, y teníamos los carbámicos y piretroides como el Talismán, que era el bifentrino y el carbosulfán. Es decir, que acá estaba la recomendación del uso de productos que podían ayudar a justamente tanto en la cura semilla como en la etapa de volteo para los ensayos, a donde se tenía que aplicar fitosanitario. No en todas las parcelas, solamente en aquellas parcelas que estábamos tratando con fitosanitario. Bueno, a ver, yo creo que ya terminamos. Bien, nos falta uno. Bueno, ¿qué hora es? Sí, ya nos hemos pasado de la hora. Nos hemos pasado de la hora sin descanso. Me queda una sola recomendación. No sé si quieren que paremos un ratito y luego seguimos o le metemos derecho y terminamos. Díganme ustedes. Por mí, metale derecho, profe. Bueno. Por mí, metale derecho. Bueno. ¿Les parece bien, chicos, a los demás? Sí, profe, está bien. Sí, profe, siga nomás. Bueno. Entonces, eso era
una propuesta de tratamientos que se elaboró desde la cátedra. Ahora veamos, yo les había dicho que tenía dos presentaciones, una que se había hecho Diego Toledo con respecto a Boveria bassiana y otra de propuesta de manejo cultural con rotura que lo hizo Agustín Krause para recibirse. Dice, análisis desde la dinámica poblacional del picudo grande, esto en el caso del grande, en lotes rotados por maíz, pero también iba afectado al picudo chico y al picudo negro. Nada más que en esta zona no había problemas de picudo negro. La tesis de grado de Agustín. El objetivo de este trabajo fue analizar la dinámica poblacional del picudo. Sería conveniente que apaguen el micrófono. Ahí está. Bien. El objetivo de este trabajo fue analizar la dinámica poblacional del picudo a través de monitoreo de los lotes evaluados que provienen de una rotación con maíz versus lotes que provienen del monocultivo de soja y evaluar la rotación con medida eficiente de manejo para bajar la población de la plaga. Es decir, lo que se está planteando acá es, yo tengo lotes que vienen de soja hace mucho tiempo y lotes que vienen rotados con maíz. Entonces quiero ver qué pasa con las poblaciones de picudo. El lugar donde se hizo esto en San José de Pocoy al norte, Coronel Cornejo, en Salta. La metodología, han elegido 6 lotes al azar, 3 de ellos con monocultivo de soja y 3 lotes rotados con maíz en alguna campaña anterior. Es decir, que ahí estaba la metodología. Son 6 lotes al azar, 3 con soja y 3 rotados. Los monitoreos se realizaron con 10 y 12 estaciones de muestreo de 1 metro lineal cada 10 hectáreas, es decir, con el paño vertical o horizontal de 1 metro, cada 10 hectáreas se hacía una estación. O sea, una estación era 10 hectáreas. Son estaciones de muestreo de 1 metro lineal cada 10 hectáreas durante los meses de diciembre a marzo, durante la etapa vegetativa. Es decir, acuérdense que el problema del picudo chico y el picudo negro es hasta que empieza el estado reproductivo. Entonces, toda la etapa vegetativa monitoreaban cada 10 hectáreas con 10-12 estaciones por muestreo. Las campañas que se evaluaron fueron 2006-2007, o sea, siembra seguramente noviembre-diciembre, cosecha mayo del año siguiente. Lo mismo 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010. 1, 2, 3, 4. Es decir, que se partió desde el 2006-2007. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del 2007-2008, en aquellos campos rotados, recién se va a ver el efecto de la rotación. No se puede ver el efecto de la rotación en el mismo año que uno cambia. ¿Estamos? Bien. Veamos el primer gráfico de la síntesis de esto. Vamos a ver. Manejo cultural. Acá tenemos un lote, el Q4, otro lote, el RC8 y otro lote, el RS10. Así que aquí tenemos 3 lotes sin rotación. Acuérdense que habíamos partido de 3 lotes rotados y 3 lotes sin rotar. Se evaluó en la curva azul, la que está la curva azul es la cantidad de picudo, fíjense, de 1 a 12 estaciones de muestreo, de 1 a 10 estaciones de muestreo, de 1 a 10 estaciones de muestreo. Entonces, y acá se determinó el umbral. El umbral era medio picudo por metro. Entonces, en la campaña 2006, estamos hablando sin rotación, es decir, que es soja sobre soja sobre soja sobre soja, no pasó el umbral. En el segundo año ya pasó el umbral.
Fíjense, pasó en el segundo año el umbral, en el tercer año el umbral, en el cuarto año el umbral. Es decir, que cuando se empezó a monitorear, se observó en este lote que no pasó, pero en los otros 2 lotes sí pasó el umbral. Ahora analicemos la curva, esta rosadita. No pasó en el primer lote, en el segundo lote pasó el umbral un momento y en el tercer lote no pasó el umbral. Veamos la amarilla. Se monitoreó a partir del 2008-2009. ¿Qué pasó en cada lote? En todas las estaciones de muestreo. Así estamos leyendo esto. En el primer año, en el primer lote, perdón, en el tercer año ya pasó el umbral. En el otro lote también pasó 3 veces el umbral. Y en el otro lote también pasó el umbral. Es decir, que en este año, en todos los lotes se manifestó por arriba del umbral. Y por último, está la celestita, que es la que está acá. Se observó en el primer lote que pasó el umbral y luego no apareció. Entonces, este es el primer análisis de los 3 lotes que no se hacía rotación, donde se ha presentado en los distintos lotes y distintos años el picudo grande. Veamos la siguiente gráfica. Este es los lotes que sí se ha hecho rotación. Entonces, se hizo rotación, ¿qué significa? Que se cambió después del primer año, que teníamos soja, se hizo maíz. ¿Y qué se vio en los siguientes años? O sea, se hizo soja, maíz, soja, soja. ¿Sí? Veamos. La línea azul, por arriba del umbral, como era de esperar. En el otro lote, a partir del 2006, también es por arriba del umbral, y en el otro lote también por arriba del umbral. En el primer año, que no se ha rotado. A partir de acá se rota, ¿y qué se observa a partir de las rotas? No del año de la rotación, sino del siguiente año. 2007-2008, la curva rosa ni aparece prácticamente en los distintos muestreos. La amarilla no llega ni al umbral, aparecen en el primer lote, en el segundo y en el tercero casi nada. Y la celeste de igual comportamiento. No aparece en el primer lote, no aparece en el segundo muy poquito, no llega ni al medio umbral en el tercero. Es decir, que evidentemente aquí se eficientizaba lo que decíamos de la rotura o cambio de ciclo de cultivo rotado con maíz. Entonces esto demostraba que la rotación ayuda al mantenimiento de la población por debajo del umbral. Cosa que acá se demuestra de lo bien que hace la rotación cada 3 años. Cosas que en la época 2008 hasta el 2013 los productores hacían soja sobre soja sobre soja, no respetaban y tuvimos el problema del complejo del picudo. ¿Qué antecedentes había? Bueno. Profe, disculpe. Sí. Que se haya incrementado así la densidad de picudo, ¿tiene que ver directamente con el tema de sequía en esa época, como usted dijo recién, o...? También. O sea, es un factor súper... Son varias cosas para que ello. interactúan. Si hay seca, Boveria bassiana, los inóculos de Boveria bassiana no germinan. No hay control de población. Eso es por un lado. Por otro lado, si hay seca, del monte van al cultivo a buscar alimentación. O sea que hay varios factores a analizar. Está bien. O sea, uno no puede afirmar si no hay un estudio científico con datos estadísticos que pueda decir, pero uno intuye esas cosas. Y ha visto, cuando empezamos con el manejo integral de plagas, nosotros no podemos esperar, tenemos que actuar. Y esto es lo que estábamos haciendo, actuando hasta que los estudios de investigación
comprueben las cosas que uno va diciendo. ¿Se entiende cuál es el punto? Sí, sí. Bien. ¿Qué antecedentes había? Bueno, había antecedentes de Braga da Silva en el 97, manifiesta que en siembra directa, acompañada de 4 años de monocultura de soja, favorece el establecimiento de insectos, encontrando niveles de 7,5 larvas invernantes por metro cuadrado de suelo muestreado. O sea, había antecedentes. Uno se basa en estudios de otros lugares. O sea, uno puede empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si no se rota? Si venimos de monocultivo, ¿ah? En siembra directa, 4 años de soja, favorece el establecimiento de insectos con encontrado 7,5 larvas invernales por metro en suelo muestreado. Contrariamente a esto, niveles significativamente menores de infectación fueron encontrados cuando se preparó el suelo con arado y rastra independientemente de la fecha de realización. Hacen referencia a que esta práctica destruye la cámara de invernación del insecto. Es decir, que no tan solo había que rotar, sino que estábamos en lo cierto en el sentido de que había ya antecedentes de que haciendo rotación vertical por lo menos, rompíamos la cámara de invernación del insecto. ¿Sí? Porque cuando uno le plantea al productor, el productor dice, no, ¿cómo? En siembra directa, romper el suelo y todo lo demás. Bueno, pero al no respetar la rotación, cultivo de soja sobre soja, empiezan a haber problemas. Y cuando hay problemas, te tenés que salir de la normativa a proponer rotura de suelo de forma vertical, porque no tenés una plaga que no la podés dominar. Entonces, en Pocoví, el ingeniero Kraus con el equipo concluyen la siguiente estrategia para el picudo grande, en este caso, ¿no es cierto? Rotación con gramínea en bloque, estrategia de fecha de siembra por lote o sección, o sea que tenía mucho que ver también la fecha de siembra. Sembrar con cura semilla, fipronil o tiometoxan, o sea, ya estamos hablando de avermectina y el tiometoxan, que es el Actara. Los umbrales que se habían determinado desde B1 a B4 era entre 0,5 a medio picudo por metro lineal y desde B6 en adelante de 0,5 a 1 picudo por metro lineal. Es decir, que ahí ya se estaba viendo que una cosa es hasta B4 y de B6 en adelante otra cosa. También eso es muy importante. El umbral de daño en el estado reproductivo es 1 picudo por metro lineal. Y los controles que se habían recomendado era clorpirifos de 6 a 8 litros por hectárea, metamidofos de 7 a 1, landa-cialotrina, fipronil, 25 centímetros cúbicos por hectárea y tiometoxam. Es decir, tratar el suelo con clorpirifos o metamidofos, landa-cialotrina son piretroides de volteo al principio como forma preventiva, fipronil y tiometoxam, que tiene una cobertura importante en la semilla hasta 40 días. Bueno, ahí terminamos. Ahí terminamos, chicos. Yo les quería transmitir esto, que ha sido una experiencia de la cátedra con 2 alumnos que ya se han recibido, Diego Toledo y Agustín Krause, con trabajo que se hizo con la cátedra de microbiología. Bueno, quiero saber si tienen algunas preguntas, algunas dudas. Profe, con el tema del picudo en esa época, es un control sanitario lo que se hace, ¿verdad? Claro. A nivel provincial. No, se proponía a nivel provincial, pero no se logró que a nivel provincial todas las instituciones concluyeran en una determinada cosa. Se llegó hasta el momento de esto que yo le estoy diciendo propuesta, pero como cambió después la importancia de la siembra de soja a partir del 2013 con la seca que hubo, bueno, todos se fueron a maíz, otros se fueron a poroto, ya disminuyó la afluencia de productores con problemas de picudo y también la población de picudo empezó
a comportarse de otra manera. Empezó a tener menos camadas y no hubo por parte del gobierno, porque también estaba el gobierno presente, no hubo apoyo por parte del gobierno a estas propuestas que nosotros hicimos. Pero nosotros hicimos esta propuesta de manejo. Pero se logró controlar entonces. Sí, 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 claro que sí. Bien. Hoy en día, sí. Sí, sí, hoy en día tenemos la pelota dominada. Claro. Y bueno, solamente este año, en caso de soja con la soja intacta que tiene doble evento, que es RR y es BT, se hizo una aplicación con piretroide de precaución porque había picudos, aparición de picudos negros. Bien. Entonces se la tiene a la población dominada por ahora. Bien, esa era la pregunta, está bueno. Bueno. Muy interesante, profe, los estudios. Muy. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se puede plantear un manejo sobre una plaga, un complejo de plagas. Yo le quería comentar en vivo y en directo porque a nosotros nos llevó todos estos años un fuerte interés por este tema. Bueno, entonces chicos, con esta clase terminamos la materia. Claro. Solamente queda el recuperatorio el próximo jueves, acordate Martín, de las 9 de la mañana. Sí. De todas formas le voy a escribir antes, ¿no, profe? Sí, sí, nos comuniquemos por WhatsApp, no hay problema. Otra cosita, ya tengo las planillas de todo el resto. Yo voy a esperar hasta que Martín rinda el recuperatorio y ya voy a pasar las regularidades de todos. Bien, profe. Bien, profe. Gracias. Bueno, estamos en contacto, Martín, y chicas, sí. Chicos, chiques, nos vemos. Cualquier consulta, estoy a su disposición, ya sea personal o institucional. Bien, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.